Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal. Amigos nuestros, los temas de hoy tienen que ver con Raúl Castro, quien se encuentra gravemente enfermo, posiblemente en sus últimos días, y con las elecciones de Estados Unidos que necesariamente van a impactar en toda América Latina, y les voy a decir por qué. Pasan los días y el régimen cubano sigue en completo silencio sobre la salud del desteñido líder y dictador cubano Raúl Castro. ¿Será posible que el Comité Central del Partido Comunista esté callando el fallecimiento de Raúl, igual como lo hicieron con Hugo Chávez? Lo más probable es que sí. El buró del PCC canceló todas las acostumbradas reuniones de todos los martes, en las que era imprescindible la presencia de Raúl Castro. Y aunque este se había presentado en los últimos mítines en pantalla, esto auguraba que algo estaba pasando con el secretario general del PCC. Sin embargo, a Raúl no se le veía que estuviera pasando por una crisis, pero la cancelación de las reuniones con carácter indefinido ya significa que el dictador se encuentra en las últimas. Rumores van y rumores vienen, y Raúl no da señales de vida. ¿Qué tan significativo puede ser para Cuba y también para Venezuela la falta del número uno de la revolución después del fallecimiento de Fidel? Lo cierto es que los resultados en la economía del país lo dicen todo. La isla tuvo su mayor repunte a partir de la apertura a inversionistas canadienses y españoles en la industria turística cubana. Esta jugada, que a propósito se dio gracias a que el Estado cubano se adueñó, oigan bien señores, se adueñó, es decir, que se robó todos los terrenos que expropió Fidel Castro a los terratenientes desde los comienzos de la revolución y que fueron vendidos a los inversionistas con la finalidad de crear empleo para el pueblo cubano, lo que impactó positivamente en las comunidades costeras de la isla. Sin embargo, esos dineros que recibió el Estado cubano jamás se han visto reflejados en inversiones hacia la población. Pero estos dineros sí fueron a engordar los bolsillos de los jerarcas de la revolución. ¿Está esto a punto de cambiar? Veamos primero cómo está la economía cubana y su productividad, y el daño que le ha hecho la concentración de poder en unas pocas manos. La productividad no puede crecer cuando lo que gana la mayoría de los asalariados, al 75% de ellos, no le alcanza ni para la alimentación, una de las condiciones que le permiten a un país avanzar hacia el desarrollo. Uno de los principales problemas para el crecimiento económico es el actual sistema empresarial estatal burocrático, su elevada concentración de decisiones y rigidez de planes de desarrollo, con escasos incentivos y todavía a día de hoy sin una ley para las empresas. La ambición de poder entre los Castro siempre ha sido desmedida y a día de hoy todavía permanece igual. Y esto es exactamente lo que está pasando en Venezuela. Los Castro han acumulado poder incluso para decidir quién vive o quién muere en el país. De hecho, la radiografía de la industria agrícola resulta desoladora, con la producción azucarera más baja de su historia, cuando en 2017 producían unos 1.100 millones de toneladas, y tan solo 54 plantas o fábricas de este sector estaban operativas, según destacó Mario González Corzo, profesor de economía de Lehman College en Nueva York. Aquí la pregunta es, ¿estará a punto de cambiar el oscuro panorama de Cuba y de sus habitantes después del fallecimiento de Raúl Castro? Una fuente en la isla asegura que Raúl Castro está en estado de coma inducido debido a su avanzado estado de deterioro y que los médicos han querido implementarle para evitarle sufrimiento. En las calles los ciudadanos omiten expresar sus opiniones por miedo a ser blanco de los grupos defensores de la revolución, que operan igual que los colectivos chavistas en Venezuela. Un general retirado de la FANB dijo que, después del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, Fidel Castro le sugirió montar grupos de civiles armados pagándoles un salario, palabras más, palabras menos, para que lo defendieran, y así no tendría que usar los uniformados para mantener el orden. Desde su nacimiento los colectivos han tenido licencia para borrar del mapa a quien ellos quieran. Para muchos analistas, el actual presidente Miguel Díaz-Canel no es el chacho que vaya a sacar a Cuba de la crisis. ¿Por qué?
porque la economía se seguirá hundiendo, señores, debido a las erróneas políticas de control sobre los propietarios. Y Fidel y Raúl tuvieron que hacer un acuerdo especial con los inversionistas canadienses y españoles que les garantizara el libre desarrollo de sus empresas turísticas, y este es el único sector que estaría libre de los estrictos controles del Estado cubano. No hay que olvidar que Fidel Castro fue uno de los primeros gobiernos del Caribe en permitir el paso de cargamentos de cocaína por su territorio en tránsito hacia México y Estados Unidos. Este también ha sido uno de los enormes ingresos, no para el pueblo cubano, sino para los bolsillos del Partido Comunista y su líder, o mejor diríamos, ex líder Raúl Castro. Lo más probable es que la muerte de Raúl Castro la tengan en secreto hasta después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Según un informante en La Habana, quien le dijo a un medio de comunicación de la Florida que las elecciones presidenciales del gigante de América del Norte son cruciales porque de allí se desprenden las nuevas estrategias del gobierno de la isla. El informante también dijo que Díaz-Canel no gobernaría solo, ni tomaría decisiones solo, como lo hizo Raúl Castro. Díaz-Canel está rodeado por otros generales que lo estarían supervisando, es decir, que a la falta de Raúl, las reglas del juego cambian. Díaz-Canel no puede dar un paso en falso, y lo que han recomendado al interior del PSC es mantener en secreto cualquier cosa que haya sucedido con el dictador, porque si revelaran ahora su fallecimiento, podría ayudar a Donald Trump a su reelección. También acotó el informante que La Habana tiene mucho temor por la reelección de Trump, pues el presidente norteamericano, como ya de todos es sabido, ha prometido libertad para el pueblo cubano y esto los tiene muy asustados. Mientras tanto, veamos otros comentarios sobre la economía de Cuba antes de dar paso a lo que dijo en video un general de la FANB, quien prometió palo venteado a los venezolanos. Una ineficiente producción azucarera, pilar histórico de la industria cubana, que ha caído un 40% respecto de 2017, agregó González Corzo, quien recordó que en 1990 la isla produjo 7 millones de toneladas. De acuerdo con este economista, la caída de la producción no es achacable a las diversas condiciones climáticas, como subraya principalmente el gobierno cubano, sino sobre todo a la pobre calidad de las reparaciones de las fábricas, el mal estado de los equipos de producción, los errores cometidos y un suministro ineficiente. ¿Qué queda para la exportación cuando las 3/4 partes de la zafra azucarera se destina al consumo interno?, se preguntó González Corzo. Poco ayuda además el crecimiento de la economía cubana, apostilló, la escasa superficie dedicada al cultivo agrícola, solo de 2.7 millones de hectáreas de un total de 6.2 millones, en un país de 11 millones de hectáreas, hasta el punto que el 80% de los alimentos que se consumen en la isla son importados, un indicador de lo altamente dependiente que sigue siendo Cuba de la importación de alimentos para subsistir. Si a esas condiciones negativas añadimos factores como la baja tasa de natalidad, el envejecimiento de la población, los salarios insuficientes y las poco satisfactorias condiciones laborales, entonces tenemos un panorama poco esperanzador. El castrocomunismo se ha jactado de ser un gobierno del pueblo y para el pueblo, lo que se convierte en una utopía, pues en Cuba no hay condiciones laborales ni salariales que beneficien a la clase trabajadora. Entonces, ¿cuál revolución del pueblo? Esto es pura concentración de poder y esto es lo que le espera a toda América Latina si Joe Biden consigue la presidencia de Estados Unidos. Cambiando de tema, un general de la FANB promete palo venteado a los venezolanos. Y esto sí es francamente ridículo, señores. En medio de la crisis energética que viven los venezolanos, un general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana salió con este apunte, que en lugar de darle esperanza a un pueblo impactado por la represión estatal, el hambre y la escasez de gasolina y gas doméstico, produce lástima. Y aunque todo en Washington se encuentra aparentemente detenido como en stand-by, la verdad es que los hilos se están moviendo para que el presidente Donald Trump sea reelegido porque, de ganar Joe Biden, las esperanzas de los venezolanos para alcanzar la democracia se esfuman, sencillamente eso.
Hace pocas horas terminó el último debate cara a cara entre Trump y Biden, y a juicio de muchos analistas, esta contienda la ganó Donald Trump, a pesar de los errores que cometió el presidente de los Estados Unidos. El jefe del Red y los Andes dice que va a repartir leña a los venezolanos para paliar la crisis de gas doméstico. Tenemos que adaptarnos, dijo el mayor general Ovidio Delgado Ramírez, el comandante de la región estratégica de defensa integral Red y los Andes. El mayor general Ovidio Delgado Ramírez anunció ayer el plan leña para distribuirla entre los habitantes de la región severamente afectados por la escasez de gas doméstico. Pidió, entre otras cosas, paciencia. Hay que adaptarnos. ¿Qué vamos a hacer?, dijo el general. Vamos a crear el plan leña para evitar que el corte que hagan de los árboles sean en las reservas, que son parques nacionales, porque eso sería un delito. Pero nosotros, por ejemplo, en estas represas hay una gran cantidad de árboles que arrastran las aguas de los ríos, que cuando es época de lluvia, el torrente es un poco más fuerte, señaló. El general dijo que ayer habían empezado a cortar todos estos árboles y vamos a iniciar una campaña con nuestros compañeros representantes políticos para repartir leña a las personas. Hay que buscar las soluciones y tener estabilizado el sistema eléctrico, apuntó el general. Dijo que la meta es que tengan un diciembre sin cortes eléctricos. Es una meta, no una promesa. Estamos trabajando para esto. Y muy pendiente porque hay personas inescrupulosas que no les importa perder la vida para sabotear el sistema y causar malestar al pueblo, indicó el general. No sé qué opinan ustedes de esto, amigos. Las palabras de este general me hacen acordar de la locución reciente de Nicolás Maduro, en la que pidió que los venezolanos le hicieran propuestas para enfrentar la escasez de agua, y muy inteligentemente algunos le respondieron en las redes sociales: la propuesta es que te vayas tú. Adicionalmente, este cínico general defendió dicho plan diciendo: no se trata, como muchas personas quieren decir, de volver a la prehistoria. Comentó para seguidamente recordar que en su infancia, en la casa de mi abuela, de mi mamá, preparaban una olla de granos, una olla de pasta, una olla de arroz y estaban en la cocina. Pero yo recuerdo también que muchachito iba a hacer el mercado y compraba una papeleta de azúcar, una papeleta de café y un cuarto de kilo de queso, y un señor de apellido Zapata lo picaba con un nylon. Yo no sé ustedes qué opinan, amigos, pero lo que narra el general es precisamente lo que está pasando hoy en Venezuela. Supónganse que eso fue cuando el general tenía unos 8 o 10 años, es decir, hace aproximadamente 45 años o tal vez más. Esto es regresar 45 años atrás, en el tiempo cuando todavía en algunos hogares se cocinaba con leña. Y esto es volver al pasado, señores. Y continúa el general Delgado Ramírez diciendo: pero ahora nosotros, vean cómo nos cambiaron la vida. Si yo no compro un bulto de harina, de arroz, de papel toilet, la cosa está mal, porque nos crearon la ansiedad, producto del manejo manipulado de los recursos, aseguró. Es lamentable, no tenemos que adaptarnos a esas cosas. Paciencia al pueblo. ¿Cuánta paciencia ha tenido el pueblo? Porque, ¿qué vamos a hacer?, señaló. Señores, adicionalmente, el narcogobierno esconde la triste realidad alrededor del tema de la gasolina, porque el cinismo no para allí. Nicolás Maduro les dio a manejar a los militares el millonario negocio de la venta de combustible, y este atroz delito lo he venido denunciando en informes anteriores, y eso sí no lo dice este general. Pero eso no es todo. Pero ahora resulta que los guerrilleros y los colectivos chavistas están también metidos en el negocio. Habitantes del estado Táchira lo están denunciando, y a las denuncias respaldadas con fotografías, la Fiscalía General de Maduro no dice nada. ¿Es esto justo? Colectivos chavistas, militares y guerrilleros se apropiaron del negocio del combustible en Venezuela. Cada uno maneja estaciones de servicio en la frontera. La industria del contrabando en la frontera se ha ido transformando en los últimos 3 años. Es más rentable que el narcotráfico, pero arruina e impacta a la economía mientras destruye a la sociedad tachirense en igual medida que la droga. Las semanas y días en las estaciones de servicio pueden transformarse en solo minutos si usted paga al 1000% el precio del combustible,
entrando en la red de corrupción impuesta en el estado Táchira, territorio fronterizo con Colombia. En esta red de ampones no se sabe quiénes son los jefes, si los militares, los colectivos o las guerrillas colombianas. Tenemos testimonios de militares hoy en el exilio que dijeron que los comandantes guerrilleros llegan a una zona cualquiera dentro del territorio venezolano a dar órdenes y hasta les prohíben a los comandantes de las unidades de la FARC salir, dizque porque ellos están realizando un operativo y efectivamente ni estos ni sus tropas salen de los batallones. A este colmo hemos llegado, amigos. En la red de corrupción, en el manejo del combustible, juegan un papel determinante los mal llamados colectivos, al servicio del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, como grupos de choque, pero también como cuadrillas de embellecimiento de la ciudad, y como propaganda electoral, claro está. Esa es la manera en que los colectivos cobran sus ganancias del combustible, porque no pertenecen a nóminas del presupuesto del narcoestado. Esto también ya lo había denunciado, pues Nicolás Maduro les ha entregado la extorsión, el cobro de peajes en las trochas a los venezolanos que pasan hacia Colombia diariamente. El ELN ha encontrado el más rentable de los negocios en el control de trochas y de estaciones de combustible. Es uno de los importantes recursos que obtienen porque, aunque sea por un sobreprecio, nadie los va a señalar por cometer un delito que está casi institucionalizado de manera permisiva, dice un dirigente vecinal que perteneció a la red de dirigentes del chavismo. Me sorprendí de eso. Los militares, los guerrilleros y los colectivos, todos manejan una gasolinera y cobran precios exagerados por el combustible, y uno ahí de cómplice. En casi todos los estados pasan meses sin que haya gas doméstico, pero tampoco ayuda que los habitantes adquieran cocinas eléctricas, porque este es uno de los estados más afectados por los apagones, de 6, 12 y hasta 18 horas. El jefe de la Región de Defensa Integral de los Andes, el mayor general Ovidio Delgado Ramírez, dijo que van a arrancar con esto a que él ha llamado el Plan Leña. Amigos y amigas, muchas gracias por su compañía. Nos vemos en nuestro próximo informe.